Quiero que me acompañen sus Biblias a Hechos, capítulo 4, versículo 23. Ahora vamos a leer esta historia. Pero antes de llegar a esta historia y a lo que quiero compartirles en esta noche, hay como una antesala a todo esto, ¿no? En el comienzo del libro de los Hechos podemos ver cómo un grupo de 120 personas que empezó un tiempito más atrás, sentados ahí en una montaña, escuchando un mensaje que iba a revolucionar sus vidas, como el Sermón del Monte. El Señor Jesús empieza a enseñarles a aquellos, ¿sí?, que se acercaban a Él, y empezó a instalar el reino de los cielos en donde ellos estaban moviéndose, por decirlo de alguna manera. Un mensaje que transformaba o iba a transformar esos corazones, a esos oyentes, a esas personas que quizás muchos habían sido marginados, pero encontraron en ese mensaje que el Señor Jesús sí les iba a compartir esperanza, y ese movimiento contracultural se empezó a establecer ahí en las calles de Jerusalén, y pasaron a ser multitudes, pero al final de los días de Jesús, cuando Él muere y resucita, en ese tiempo quedaron unos pocos. Y ahí en el libro de los Hechos, cuando empieza el capítulo 1, podemos ver que había un grupo de 120 personas aproximadamente. Algunos dicen que eran un poco más, otros un poco menos, pero podemos decir que había 120 que habían permanecido, que habían sido, digamos, perseverantes y que estaban ahí expectantes a lo que Dios quería para sus vidas. Y ahí estaban este grupo de valientes en un lugar que conocemos como el aposento alto, y el Señor les dice, entre otras cosas, no hagan nada sin que venga sobre ustedes la promesa que el Padre tiene para cada uno de ustedes. Ese famoso Hechos 1:8. ¿Quién lo sabe de memoria? ¿Y ese es? Muy bien, empezó con todo el grupo de las damas, el grupo de mujeres. Y recibiréis poder. Punto para los varones. Y ahí estaba esa promesa, ¿no? De que esperen justamente lo que Dios iba a enviar sobre su vida. No tenían que hacer nada, para luego sí ser testigos de Jerusalén, de Judea, de Samaria y hasta lo último de la tierra. La historia sigue avanzando, y ahí en Hechos capítulo 2 se cumple esta promesa. Y en el lugar donde estaban ahí reunidos, en ese aposento alto, vino de repente de parte de Dios un viento que llenó esa casa, y les aparecieron lenguas repartidas como fuego, dice la Escritura, y todos empezaron a hablar según el Espíritu le daba que hablasen. Y ahí fueron llenos del poder del Espíritu Santo. Y Pedro sale en ese capítulo 2 lleno del poder del Espíritu Santo y da su primer discurso, y miles se convierten. Un movimiento de 120 que había permanecido, de repente se encuentran ahí en Jerusalén, siendo después del discurso de Pedro más de 3.000 personas. O sea que la iglesia tuvo un crecimiento exponencial, rapidísimo, creciendo de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque esperaron, sí, y cumplieron lo que Dios les estaba hablando en ese tiempo. La historia sigue avanzando y ahí entramos en... No quiero agua, para nada. No me molestes más conmigo. Muchas gracias. Sí, y en Hechos capítulo 3, ahí podemos ver que practicaban esos principios que Dios les había dejado en sus corazones. Entre esos principios estaba justamente orar, buscar a Dios, ir al templo. Dice que a la hora novena, a la hora de la oración, fueron al templo, Pedro y Juan, al templo a orar, a buscar a Dios. Y mientras iban, se encontraron con una necesidad. Un hombre que estaba imposibilitado de los pies, y cuando los ve a Pedro y a Juan por entrar ahí en el templo, les dicen, ¿tú me das una monedita? ¿Nunca te pararon en el semáforo? Una monedita. ¿Y uno qué hace? O mira para el otro lado, ¿sí? Y ahí Pedro y Juan le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenían? El poder del Espíritu Santo en sus vidas, así que lo miran fijamente, lo toman de las manos, ahora vas a empezar a caminar. Y este hombre que estaba imposibilitado por más de 40 años, ahí empieza a levantarse, a exaltar el nombre de Dios, y después lo empezó a seguir a ellos. Esto relata el capítulo 3
del libro de los Hechos. Ese incidente, esta situación trajo una complejidad para este movimiento que estaba surgiendo. Estos 120 pasaron a ser más de 3.000 personas, y en Hechos 4:4 dice que empezaron a ser un poco más de 5.000 varones, dice el texto, que la iglesia empezó a crecer. Pero el acontecimiento de Hechos capítulo 3 trajo un problema para justamente la iglesia primitiva. Cuando todo estaba bien, cuando todo marchaba sobre las ruedas, cuando íbamos al templo y nos gozábamos en la presencia de Dios, por hacer un milagro, porque iba a manifestarse en nuestras vidas, este milagro, este hombre paralítico empieza a caminar y nos trajo un problema. En Hechos capítulo 4, Pedro y Juan tienen que ir al concilio a dar explicaciones del alboroto que había en Jerusalén a causa justamente de ese milagro provocado en la puerta de la iglesia, en la puerta del templo. Y Pedro y Juan empezaron a dar explicaciones y ahí lo querían azotar, lo querían poner preso, no sabían qué hacer con estos hombres. Y dice el relato de Hechos capítulo 4 que la gente conocía quién era Pedro y quién era Juan. Estos hombres están alborotando Jerusalén. Nosotros los conocemos, sabemos sus antecedentes. Estos hombres eran del pulpo y sin letra, no tienen preparación, no tienen capacidad. Eran obreros, seguían el empleo que tenían sus padres antiguamente. Pero ahora los vemos y evidentemente estos hombres han estado con Jesús. Y la pregunta que me hacía en este tiempo, ¿la gente reconoce que he estado con Jesús o que Jesús cambió mi vida? ¿O paso desapercibido en la vida? Pedro y Juan y la iglesia primitiva marcaron una diferencia y la gente reconocía que ellos habían estado con Jesús. Y ahí en ese litigio, en esa problemática, en esa situación, no sabían qué hacer. Si los ponemos presos, si los dejamos en libertad. Pero deciden dejarlo en libertad, pero le dicen, ustedes no van a poder predicar la palabra del Señor. No van a poder hablar de ese Jesús que trae alboroto a Jerusalén. Pero le dice, no podemos hacer eso, porque más vale vamos a obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, no sabiendo qué hacer, lo sueltan con amenazas, ¿sí? Y entonces viene la parte del relato que quiero leerles en esta noche. Y antes de leerle Hechos 4:23, quisiera preguntarle a cada uno, o los que se animan, ¿qué les pedirías al Señor si tuvieras la oportunidad dentro de este contexto? ¿Cuál sería tu pedido al Señor? ¿Qué le pedirías? Uno, que levante la mano. Vamos, que hoy. ¿Qué le pedirías? Poder seguir predicando. Poder seguir predicando. Hay una luz ahí, una emoción ahí. Poder seguir predicando. ¿Qué le pedirías? Uno más. Mateo. Llevar el Evangelio a donde no sea predicado. Tremendo, la unción está desparramándose por el lugar. Nadie pide plata, nadie pide novia, ¿no? Son todos santos. Bueno, quiero ver lo que la iglesia primitiva, estos locos, este movimiento que empezó a surgir, ¿sí?, en este tiempo en Jerusalén, hacen dentro de este contexto que acabamos de mencionar. Dice la Escritura en Hechos 4:23, y puestos en libertad, después de todo lo que les conté, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales y sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Lo primero que hacen, luego de ser liberados, luego de esta persecución, luego de este hostigamiento, luego de preguntarse por qué tengo que vivir esta realidad, por qué tengo que soportar esta situación, si estoy haciendo todo bien, si estoy predicando del Señor, si Dios se manifiesta a través de lo sobrenatural, de lo milagroso, ¿por qué me están persiguiendo? ¿Qué es lo primero que nosotros pediríamos en esa situación? Que el fuego de Dios descienda sobre este incircunciso, que la justicia de Dios los alcance, que Dios haga justicia en favor de nuestras vidas. Pero estos hombres lo primero que hacen es justamente alzaron unánimes la voz a Dios. Y es un principio que nosotros necesitamos abrazar en este tiempo.
Quizás te encuentres en alguna situación de injusticia o pienses, no merezco vivir esta realidad, no sé qué hacer con este contexto, no sé por qué estoy viviendo esta realidad. Lo primero que necesitamos hacer dentro de situaciones que a veces no comprendemos es entender que nuestra mirada siempre tiene que estar en el Señor. Que nuestra mirada siempre esté en Dios, que podamos alzar nuestros ojos al Señor. El salmista dice en Salmo 121, versículo 1, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Se hace una pregunta. ¿Mi socorro viene? ¿Qué hizo qué? Los cielos y la tierra. La iglesia primitiva abrazó este salmo, alzaron la voz unánimes al cielo y en el versículo 24 dicen: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Ese era el pedido del corazón de la iglesia primitiva. Señor, vos seguís siendo soberano. Vos seguís teniendo el control de todas las cosas. Mi solución está en vos. A veces pasamos la vida buscando la solución en las personas, en nuestros amigos, en aquellos que nos comprenden, en aquellos que pueden entender nuestras situaciones, y estamos ahí, pasamos nuestra vida y nos frustramos. La iglesia primitiva tuvo un encuentro con Jesús que cambió su vida por completo, y en una complejidad que era una persecución, ellos entendieron que Dios seguía estando en el trono, que Dios seguía teniendo el control de todas las cosas, que Dios seguía siendo soberano. Apelaron a que Dios tenía el control de todas las cosas. Tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Tú creaste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. ¿Por qué expresaron esta verdad estos hombres que estaban siendo perseguidos? Este movimiento contracultural que se estaba desarrollando ahí en Jerusalén. Porque evidentemente conocieron a Dios. Porque evidentemente conocían a Jesús. Jóvenes, familias, necesitamos conocer a nuestro Dios. Necesitamos conocer que Dios tiene un poder en el cual no hay límite. La iglesia dijo: tú eres el Dios que creó los cielos y la tierra. No sé si podés dimensionar esta realidad. No sé si podés poner en contexto esta expresión, que ellos le adjudicaban a Dios el que había creado los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en el mar se encontraba. Es impresionante poder entender el poder que hay en el Señor. Y ellos, en el peor momento de su vida, dentro de esta persecución, dijeron: Señor, tú sigues siendo soberano. Tú tienes el control de todas las cosas. ¿Cuál es el desafío que tenemos en este tiempo? Conocerle a Dios. Conocer que Dios sigue teniendo el control de nuestras vidas, el control de cada situación que nos toque enfrentar, y entender que nuestra voz y nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en Dios, que podamos alzar nuestra voz y nuestros ojos a aquel que puede transformar cualquier realidad. La iglesia primitiva conoció el poder de Dios que se había manifestado en su vida, y es el desafío que tenemos en este tiempo. Necesitamos conocer a Dios. Joven, necesitas conocer a Dios. Necesitas experimentar el poder que hay en el Señor, que cambia toda realidad, que transforma toda situación. Dios tiene el control de todas las cosas. Necesitamos confiar en Él. La iglesia primitiva antepuso el deseo de ver la soberanía de Dios manifestarse en su tiempo que sus propias vidas. A ellos no les importó la persecución, no les importó que los iban a meter presos, no les importó el impedimento de predicar a Jesús. Dijeron: Señor, vos sos el creador de todas las cosas y vos tenés el control de nuestras vidas. Dios tiene el control de tu vida. Dios sabe lo que vas a hacer, ¿sí?, a través de tu vida. Dios es poderoso. Necesitamos conocerle a Dios. No puede ser que por alguna superficialidad de la vida digamos:
no quiero saber más nada con Dios. ¿Por qué? Porque tal o cual no me saluda más, porque no quiere que sea más parte de su grupo. ¿Sí? A veces nos pasa esto, este no me saludó, así que no voy más a la iglesia, no quiero saber nada más con estos locos. ¿Por qué vivimos esas realidades? Porque evidentemente no hemos tenido un encuentro con Dios que cambió nuestra vida. La iglesia primitiva fue transformada por el poder del Espíritu Santo y había peligros, pero ellos sabían que Dios seguía estando en el trono, que Dios tenía el control de todas las cosas. Lo segundo que estos hombres hacen, sigue el relato de Hechos 4:23 y en el versículo 28 dice: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habrían antes determinado que sucediera. El versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, sabemos que hay un problema, sabemos que hay amenazas, sabemos que hay una problemática en nuestros días, hay una persecución sobre la iglesia. El segundo pedido que le hace la iglesia primitiva es: Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos hacer tu voluntad. Queremos predicar la palabra con denuedo. Danos ese privilegio a pesar de las amenazas, a pesar de la burla, a pesar de que muchos quieran ponernos en ridículo. Señor, danos esa valentía para que podamos predicar tu palabra. Queremos hacer tu voluntad. Queremos predicar tu palabra con denuedo. ¿Qué es denuedo? Es un empleo de la energía, valor, ánimo, vigor para lograr algo, en especial venciendo las dificultades. No sé si alguna vez tuviste problemas en tu escuela, si te han burlado por venir a la iglesia. ¿Alguno ha pasado por esa situación? ¿Con los trabajos? ¿Sí? Yo le conté lo de mi profesora de inglés, por eso no quiero saber nada con el inglés ni nada de las personas que estén involucradas con esto. Una profesora que venía en la escuela, cuando vino el barco Lobo hace un tiempo a San Nicolás, dijo: estos son una secta, vienen a reclutar gente, son evangélicos y le daban la cabeza a la gente. Estaba re enojada. Sí, década del 90, así que era habitual que la profesora sea la autoridad y la voz de mando dentro de un aula. No sé si hoy es así, pero en aquellos tiempos lo que decía la profesora se hacía. Y decía: estos son todos unos locos, una secta, vienen a lavarle la cabeza y a reclutar justamente a los jóvenes. Y después como que le cayó el cospel y preguntó: ¿hay alguien aquí en este salón que sea evangélico? Y yo dije: nadie. ¿Por qué? Porque uno, evidentemente no había tenido un encuentro con el Señor, y porque si uno pasa desapercibido es mejor. Soldado que huye, ¿cómo se llama ese proverbio? Salvó por otro. Pero era eso, ¿no? Uno no quiere ser herido en batalla. Pero la iglesia primitiva, que había conocido al Señor, les dice justamente en su pedido, en su oración: danos el denuedo, el privilegio, la energía, el valor para poder predicar tu palabra, aún en este contexto justamente de persecución. Antepusieron la voluntad de Dios que su propia seguridad. Les importó más que la palabra de Dios corra, que Jesús sea conocido, que lo que tendrían que enfrentar si seguían predicando a Jesús. Su oración fue justamente: danos el privilegio de poder seguir predicando tu palabra. Señor, sabemos que necesitamos predicar tu palabra en todo tiempo. Si todavía no sabes cuál es tu propósito en la tierra, quiero decirte que el propósito para tu vida es que compartas lo que Jesús hizo con vos. Y uno puede decir: no me conozco ningún versículo, ni siquiera sé el proverbio que acabamos de decir, que soldado que huye, no me sé ningún texto, pero evidentemente algo el Señor ha hecho en tu vida y en tu corazón. Jesús en algún momento se ha cruzado en tu vida, y ese Jesús que cambió nuestra manera de pensar, nuestros corazones, necesita
justamente ser compartidos con otros. La iglesia primitiva, en esta primera etapa en su vida, querían predicar de aquel que lo había transformado todo, de aquel que había vencido a la muerte, de aquel que había cambiado sus corazones, de aquel que le había dado sentido a su vida. La gente no tenía destino, propósitos. ¿Por qué? Porque anteriormente dijimos, los reconocían, decían, estos son del pueblo israelita, no tienen capacidad, no tienen intelectualidad, no tienen formación, no tienen ni siquiera un contexto favorable para la vida, para soñar. Pero de repente el Señor transforma sus corazones y ahora empezaron justamente a revolucionar Jerusalén. Un encuentro con Jesús lo transforma todo y eso necesita ser compartido. La gente necesita escuchar que Jesús le ama, que Jesús sí perdonó sus pecados a través de su muerte y resurrección, que hay esperanza de vida eterna a través de lo que Jesús hizo en favor de toda la humanidad. Y vos y yo somos responsables de transmitir ese mensaje. Ese es nuestro propósito. Cumplir con la gran comisión. La gente necesita escuchar lo que Jesús hizo con tu vida. La gente, la iglesia primitiva dijo, danos, Señor, la oportunidad de seguir predicando. Queremos hacer tu voluntad, aunque nos cueste la vida. Es tremendo lo que Jesús provocó en estos corazones. La pregunta que me hacía, ¿qué es lo que hizo Jesús en mi vida? ¿Hasta qué punto estoy dispuesto a rendir mi vida por completo para que Jesús sea manifestado a través de mi vida? Saben que por mucho tiempo hemos perseguido sueños y nos han, motivado en este sentido a soñar, a alcanzar metas. Y claro que es súper loable, pero Jesús vino a la tierra, murió y resucitó para que usted y yo, que somos la iglesia del Señor, pueda dar a conocer ese mensaje que cambia vida, que transforma destino. Éramos puestos en la lista de muerte y el Señor nos pasó a vida y vida eterna. La gente necesita entender que hay un destino de gloria para cada uno de aquellos que abrazan la obra de Jesucristo. La iglesia primitiva comprendió el propósito por el cual Jesús había venido a la tierra y predicaba ese mensaje aún cuando su vida estaba en peligro. Y por último, quiero compartirles lo que sucede en esta dinámica de oración. Imagínense un lugar como este, 120 personas reunidos, golpean la puerta, abren Pedro y Juan. Estuvimos detenidos, estuvimos demorados, ¿sí? Tuvimos que dar explicaciones de un milagro. Y todos acá en el lugar, en el aposento alto, dijeron, ¡wow! ¿Qué pasó? Y empezaron a contarle todas las cosas. ¿Qué hizo la iglesia? Vayámonos a otro lado porque nuestras vidas están en peligro. No, de ninguna manera. Alzaron su voz al cielo. Le pidieron a Dios que su soberanía siga sobre su vida. Le pidieron a Dios hacer su voluntad. Y por último, mientras estaban hablando y orando, el versículo 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra del Señor. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia de esta historia? Que luego de haber orado, luego de haberle pedido a Dios que su soberanía se establezca en ese lugar, Señor, queremos predicar tu palabra. Luego de haber orado, el lugar en donde estaba fue lleno del Espíritu Santo y ya no eran dos que predicaban la palabra, ya no eran Pedro y Juan que habían provocado un milagro a través de Jesucristo, a través de Pedro y Juan, ¿sí? La vida de este hombre en el templo de la hermosa, ya no eran ellos dos llenos del Espíritu Santo predicando la palabra, sino que ahora dice que el Espíritu Santo llenó el lugar donde estaban congregados y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quiénes? Todos. Compartir el mensaje del Señor no es una tarea de liderazgo, no es una tarea pastoral, es una tarea de todos. Pero para eso necesitamos justamente tener la consecuencia de la oración de este grupo, que fueron llenos del poder
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te capacita para que puedas hablar con poder la palabra del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 4, vemos que Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a ¿qué? A predicar la palabra. Luego lo vemos acá en 4:8, quiero leerles este versículo. En la defensa, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar. 4:31, que recién acabamos de leer, llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar con denuedo la palabra del Señor. Y así podemos mencionar que el Espíritu Santo nos capacita para poder hablar con poder la palabra de Jesús, para poder servir. Hechos capítulo 6, versículo 3 dice que necesitamos buscar gente para que sirva a la mesa, para que haga una función social y que tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Para poder reprender necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 13, versículo 9 en adelante habla acerca del apóstol Pablo que, lleno del Espíritu Santo, reprendió a una persona que estaba siendo influenciada por Satanás. ¿Cómo lo hizo? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y es lo que necesitamos en este tiempo, romper con toda monotonía. No sé qué tan bien llevas tu vida, cómo llevas tu día a día, si tu vida te apasiona, tu vida te emociona. ¿Cuántos vieron algún video del mundial después de que pasó el mundial? Amén, bajen la mano, todos son bien. Pero la mayoría de los que estamos acá, ¿sí?, hemos visto algún fragmento, algún reel, alguna historia relacionada con algún aspecto del mundial de nuestra selección que no hemos visto. ¿Cuántos se emocionaron con algunos de esos reels? Hace poquito, fresca, ahora se les pasa, nada. Está hablando Marito. ¿Saben quién es Marito? ¿Quién es? Provérbelo. Es el utileto de hace más de 20 y pico de años en la selección. Y él hablaba acerca de lo que los jugadores habían sufrido. ¿Qué tiene que ver con mensaje grabado? Y él dice que habla con Messi, ¿sí?, y le dice: ¿me dejas hablar en el colectivo antes de ir a la final? Sí, le dice Messi: dale, tranquilo. En otras palabras, más o menos, esa fue la charla. Y Marito empieza a hablar y dar el video como les habla en el colectivo mientras iban a jugar la final con Francia, ¿no? Y empieza a hablar y empieza a contar esa experiencia y en un momento de ese video se quiebra. Y ahí el Espíritu Santo Pero a esto voy, que hay un montón de cosas que nosotros consumimos, que vemos, son historias, ¿sí?, que por ahí vemos en las redes sociales, que nos emocionan, ¿sí? Y la pregunta es: ¿te emociona tu vida? ¿Te emociona la vida que estás llevando? Y a veces ni dimensionamos lo que Dios nos ha confiado, lo que Dios ha hecho por nosotros. Que Jesús se haya revelado en nuestros corazones y nosotros hemos comprendido justamente que somos hijos. Hoy decía nuestro hermano que había la palabra, ¿no? Nico, ¿sí?, que Dios nos amó de tal manera, dice Juan capítulo 3, versículo 16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es impresionante poder comprender que Dios fijó sus ojos en nosotros, que Jesucristo fue revelado en nuestras vidas, que no solamente es eso, sino que nos dio un propósito, nos dio justamente una gran tarea para este tiempo, que es predicar de su nombre, es cumplir con la gran comisión. Nos dio el desafío justamente de ir y predicar el Evangelio. Y mientras vayamos, la iglesia primitiva le decía esto: mientras vayamos a predicar tu palabra, Señor, que los milagros acontezcan por tu mano. El versículo 30 dice esto: y mientras predicamos, mientras extiendes tu mano para que sean sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. La iglesia primitiva sí vivió una vida apasionante.
nosotros tenemos la misma responsabilidad en este tiempo. Nuestras vidas en el Señor deberían tener esta dimensión. Deberíamos ser apasionados por el estilo de vida que tenemos y por los desafíos que Dios nos trae con este tiempo. Mientras prediquemos, mientras vayamos, que los milagros acontezcan. Y no es una expresión de deseo, es una consecuencia de tener a Dios en nuestras vidas y de ser llenos del Espíritu Santo. La pregunta al comienzo era: ¿qué le pediríamos al Señor dentro de un contexto desfavorable? La iglesia primitiva le pidió al Señor: queremos hacer tu voluntad, queremos predicar tu palabra, y mientras vayamos a predicar tu palabra, que los milagros acontezcan porque vos extendés tu mano. Y mientras oraban, dice el último versículo, fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaron con denuedo la palabra del Señor. Yo te voy a invitar a que te pongas en pie mientras nos acompañan ahí los chicos. Que podamos tener este deseo en nuestros corazones, de decir: Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Sé que estamos en una edad que por ahí muchos tengamos muchos desafíos, tengamos otras prioridades para alcanzar, pero que podamos decirle desde lo más profundo de nuestros corazones: Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero predicar tu palabra, quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Este grupo de 120 personas que se empezó a crecer de una manera extraordinaria cuando Pedro y Juan volvieron, mientras oraban, el lugar en donde estaba justamente se llenó de la presencia del Señor. Que podamos provocar en nuestras vidas, en el lugar en donde nos movamos, estos ambientes. Que Dios venga y nos visite y nos llene de su presencia, no para decir: mirá la unción que hay sobre mi vida, mirá el poder del Espíritu Santo que hay en mi corazón, sino que eso tenga un propósito, tenga un porqué, y que sea justamente poder manifestar su gracia y su poder en donde nos movamos. Imagínate ese lugar, ese aposento donde estaban reunidos y empezaron a buscar a Dios y empezaron a adorarle al Señor. Yo quiero invitar que en esta noche puedas cerrar tus ojos y que puedas adorarle al Señor, puedas levantar